Buenas tardes, doctor Juan Pablo Carrillo Montes. Mi equipo está conformado por Acosta Natalia, Chávez Figueroa Alondra Jimena, Hernández Peña, Marta Yamilet Yolotzin, Portillo Sánchez Telma. Bien, nosotros les vamos a mostrar nuestra maqueta del dogma central de la biología molecular, pero antes vamos a hablar un poquito sobre qué es el dogma central. Este fundamento comenzó con la aceptación de la hipótesis propuesta por Crick, que nos va a hablar de que existe un código que va a permitir pasar un lenguaje escrito de 4 letras de nuestras bases nitrogenadas a un lenguaje escrito de 20, denominadas aminoácidos, los cuales van a estar presentes en las proteínas. En 1961, Jacob y Mondon propusieron la hipótesis del mensajero, donde se dice que debe existir una molécula que transporta la información al ADN hasta las proteínas. En ese mismo año, Brenner demostró la existencia de un intermediario, que lo va a llamar ARN mensajero. En 1970, la idea de un sistema fundamental de mantenimiento y flujo de información genética del organismo vivo se denominó dogma central de la biología molecular, de manera que la información genética contenida en el ADN se mantiene mediante la capacidad de replicación. La información contenida en el ADN se expresa dando lugar a proteínas mediante los procesos de transcripción, paso por el que la información se transfiere de una molécula de ARN mensajero y mediante el proceso se traduce a un mensajero transportador de ARN mensajero y se va a traducir a una proteína. Ahora bien, dentro de nuestra maqueta va a existir el cromosoma, la cadena de ADN, las helicasas, la ADN Pol2, timina, adenina, guanina, citosina, uracilo, nuestra ARN, las proteínas estabilizadoras de cadena, el ARN de transferencia, los aminoácidos, la proteína, su ribosoma, el ARN polimerasa, la topoisomerasa y el ADN polimerasa. Ahora sí, vamos a dar un tour con nuestra maqueta. En este apartado podemos ver que la replicación no entra en el papel del dogma central de la biología molecular, pero contiene la finalidad de duplicar una cadena de ADN a partir de otra. El dogma central va a empezar con la cadena de ADN con un proceso llamado transcripción, mediante la lectura del ADN para generar un transcrito primario, es decir, un ARN, el cual debe madurar y salir del núcleo y llevar a cabo la traducción para la síntesis de una proteína. La transcripción se lleva a cabo en las células eucariotas, dentro del núcleo, y la traducción en el citoplasma, mientras que las células procariotas y la transcripción y su traducción se van a llevar a cabo en el citoplasma, siendo este proceso casi simultáneo. Para dar inicio a la transcripción se necesita un factor TBP, el cual está unido a un núcleo central del ADN, polimerasa, que va a analizar las secuencias de ADN específicas y necesarias para que la holoenzima reconozca el lugar de transcripción, nuestra caja TATA. Cuando esto sucede, el ADN se desenrolla con ayuda de la enzima topoisomerasa y se rompen los puentes de hidrógeno por nuestra helicasa, los cuales nos permiten separar las dos hélices para crear una burbuja de replicación denominada horquilla, que se mantiene abierta gracias a las proteínas de unión de cadena simple que unen a cada hélice para evitar que se vuelvan a unir por una entropía que existe entre sus bases. Posterior a esto, vamos a requerir factores de transcripción, en los cuales vamos a encontrar el factor 2B, que nos va a ayudar a seleccionar el inicio de la transcripción y recluta a la ARN polimerasa, el cual en nuestra enzima sintetizadora, este factor 2F va a unir a la ARN polimerasa con el factor de transcripción 2B. El factor de transcripción 2A nos va a ayudar a estabilizar la unión. Posteriormente va a intervenir el factor de transcripción 2C, que es el que recluta al factor de transcripción 2H, que tiene como función similar a la helicasa. El factor de transcripción 2H se va a desenrollar en la cadena de ADN promotora y la polimerasa 2 nos va a ayudar a catalizar la síntesis de ARN de 5' a 3', es decir, de un grupo fosfato a un grupo hidroxilo, a partir del ribonucleidos trifosfato libres que sirven de sustrato a la enzima. El ARN se transcribe como una secuencia rica en pares GC, seguida de 6 o más uracilos. La región rica en pares GC forma una estructura en forma de horquilla. Este lazo es seguido por uracilos, que actúa como señal para separar el ARN polimerasa de la cadena. Ahora, la terminación va a depender de la actuación del factor proteico, los cuales
los cuales van a reconocer una secuencia específica de ARN, denominada sitio root. Se unirán a ella para posteriormente tirar del ARN y soltar a la ARN polimerasa. Estas secuencias root suelen estar un poco antes del lugar en el que la ARN polimerasa termina la transcripción. En eucariotas, además de sufrir procesos posteriores a la transcripción, los ARN funcionales van a dar lugar a ARN ribosomal y ARN transferencia. También sufren un proceso llamado posterior a los ARN. Este proceso va a dar varios pasos y tiene como principal consecuencia la disminución del tamaño de los ARN-HN llamados heterogéneos nuclear. Recibe el transcrito de esta pérdida de varios segmentos de interior fenómeno llamado splicing, en el que se elimina el segmento interior del ARN heterógeno nuclear. Los genes eucariotas están fragmentados de manera que poseen regiones que traducen aminoácidos, de manera que poseen regiones de los polipéptidos que se van a denominar exones y regiones que no se traducen aminoácidos llamados intrones. Cuando la región de ADN corresponde a ARN-HN recién transcrito, contiene los exones y los intrones, y durante el procesamiento posterior se van a eliminar los intrones. Esta eliminación tiene lugar donde el proceso no suele afectar el orden relativo de los exones en el ADN. Este proceso se va a llamar maduración. Posterior a este se requiere la adición de la enzima CAP para entrar al ribosoma y la cola poli-A, que está hecha entre 200 a 250 aminoácidos para facilitar la salida del ARN mensajero. A través del poro nuclear, recordemos que toda la célula hay muchas enzimas llamadas ARN-NASA, que su trabajo como tal es buscar el ARN mensajero para hidrolizarlo. Por lo tanto, la adición de la cola poli-A ayuda a que las ARN-NASA se dirijan a ella y con el ARN mensajero quede intacto. También se unen factores de iniciación como lo son los ARN-HN heterogéneos nuclear. Ahora sí, para comprender la traducción debemos recordar bien nuestras bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, la citosina, timina y uracilo. Este proceso se va a llevar a cabo en el ribosoma. Comienza en el sitio A con el triplete de codón AUG. A lo largo de nuestra cadena de ARN mensajero se van a unir los ARN de transferencia con 3 bases nitrogenadas. El triplete de estas bases nitrogenadas del ARN mensajero se denomina codón o triplete de ARN transferencia. Entonces, en la traducción, este codón es ensamblado con el anticodón. Se deben ensamblar 3 bases nitrogenadas en contrarias con A con T, pero el ARN de la T va a cambiar a U, es decir, U con A y G con C, y así a lo largo de la cadena de ARN para la formación de los aminoácidos como metionina, guanina, serina, entre otros. Posteriormente, en el sitio P, el ribosoma se va a transferir a la cadena de aminoácidos del sitio A, y en este momento interviene el ARN ribosomal, que ayudará a ensamblar los aminoácidos una vez unidos y saliendo del ribosoma, para después separarse de las cadenas de ARN. Estas son hidrolizadas por la ARN-NASA y reutilizadas. Mientras tanto, la cadena de aminoácidos, con ayuda de las proteínas chaperonas, se van a dirigir al ordenamiento proteico, tomarán una estructura y van a estar listas para realizar la función correspondiente a la célula.